Buenas tardes. Hay personas cuyo temperamento las encamina hacia la exactitud, hacia la precisión, hacia el rigor. Su vocación es la verticalidad, por cuando ahondan infatigablemente en cada uno de los temas que se imponen, hasta extraer de ellos su última beta. Son personas admirables e imprescindibles, porque a través de las mismas se nos revela el mundo en su profundidad y en sus pormenores, al igual que valores tales como la contemplación minuciosa, la tenacidad y el rigor de la exigencia. Hay asimismo personas cuyo temperamento las conduce hacia la curiosidad nunca satisfecha, hacia la inquietud permanente, hacia la fascinación por todo aquello que la vida en su pluralidad les presenta. Adoptan para sí la máxima de que nada humano puede resultarles ajeno. Son personas igualmente admirables e imprescindibles, puesto que a través de ellas se nos revela el mundo en su extensión y en su multiplicidad, al igual que virtudes tales como la empatía, el afán de búsqueda y el asombro infinito. Y hay también personas capaces de armonizar en sí algunos de los atributos que estos dos posicionamientos, tan aparentemente distantes, les brindan, logrando unificar la profundidad y la amplitud, la exactitud y la variedad. Son personas excepcionales porque su talento se nos muestra tan insólito como extraordinario. Santiago Redondo, Santi, quien hoy nos acompaña, es a mi juicio una de ellas. Versado en la pluralidad, sabe no obstante combinarla con la hondura, y todo ello sin servirse jamás de la afectación en la que otros incurrimos, queriendo simular que poseemos tales méritos. Por el contrario, en él la ligereza y el humor nunca menoscaban, sino que realzan la trascendencia de lo tratado. Aunque la historia es su vocación y su profesión desde hace más de 20 años, su apetito abarca la filosofía y la literatura, la ciencia y el deporte, el cine y el cómic, los viajes y la música, la familia y la amistad, lo alto y lo bajo, lo circunstancial y lo esencial, sabiendo siempre transitar entre lo uno y lo contrario, sin asomo de dificultad, y con una memoria y un conocimiento hacia los hechos, hacia los datos, que para los que le rodeamos resultan asombrosos. Tan solo me atrevería a hacerle dos pequeñas reconvenciones. La primera, el no haber logrado encontrar hasta ahora, sino en muy pequeñas dosis, la perseverancia y el tiempo necesarios para concretar en un gran logro cuanto saber atesora. La segunda, el reincidir de forma contumaz en el error del barcelonismo, pues es bien sabido que aunque Dios, según afirman algunos teólogos, nunca ha ocultado su ascendencia bilbaína, ostenta indudablemente, a pesar de esta mala temporada y de la reciente y dolorosa derrota en la final de la Copa del Rey, carné de socio del Real Madrid. Hoy Santi nos propone, a través del libro que ha elegido, Alta Fidelidad, un viaje. Todos los libros, de alguna manera, nos proponen en mayor o menor medida uno. Este, no obstante, es un viaje en pos de lo imposible, pues nos embarca en busca de un tiempo perdido. Aquel tiempo en que fuimos jóvenes y la música era uno de los emblemas de nuestra juventud. Aquel tiempo en que creímos en la música y creímos también que la música podría redimirnos o condenarnos. Un viaje que, contemplado desde una orilla del tiempo, cada vez más lejana, nos obliga a algunas preguntas ineludibles. ¿La música significó tanto para nosotros solo por el hecho de ser en ese entonces jóvenes? ¿O acaso fuimos jóvenes mientras la música, como muchas otras cosas, los libros, las películas, las primeras amistades, los primeros amores, sirvió de sustento a nuestra inconsciencia y a nuestra insolencia? Y cuando la vida nos impuso otras prioridades, la estabilidad, el futuro, la familia, el trabajo, fuimos ya otra cosa. No mejor ni peor, pero sí diferente. Y la música en ese momento, al igual que los libros, el cine, la amistad o ese amor inocente, aunque no dejó nunca de acompañarnos, sí dejó de definirnos y de explicarnos. Santi sin duda se planteará y nos planteará, quizá no estas, pero sí otras cuestiones surgidas de su lectura. Y aunque sea por un instante, bajo la sugestión de sus palabras, ese tiempo perdido se transmutará ante nosotros en tiempo recobrado. Tiempo recobrado gracias a su quehacer, indudablemente, pero también a la labor de Edu Abril y de la Sociedad de Filosofía de la provincia de Alicante al alentar estas jornadas, a la generosidad del Ayuntamiento de Benidorm ofreciéndoles tan afectuosa acogida y, cómo no, a la presencia en este aquí y en este ahora de cada uno de vosotros y de cada uno de vosotras. Para todos, por tanto, pido un cálido aplauso. Bueno, muchas gracias por la presentación, Diego, pero no nos engañemos, aquí estamos por amiguismo, no por esas cosas. Después de una presentación como esta no puedo estar a la altura de nada, francamente, entonces voy a ser como soy, voy a ir contando un poco qué ha sido este libro para mí
que hacía muchísimos años que Briolito, hay que decir, hace igual 25 años o más. Entonces, realmente lo tenía muy en las brumas de la memoria. Pero como sí que era un tema, un libro que tocaba unos temas que me resultaban interesantes, pues por eso lo propuse y porque era un libro popular, famoso, que hay película y tal. Bueno, voy a hablar un poco primero el autor Niels Hornby, que es un autor de literatura popular, que tiene una voz muy irónica, con una gran capacidad para el sarcasmo amable, y que ha tocado pues varios temas en su narrativa, pero todos en buena medida están relacionados con el ir aprendiendo de la vida poco a poco y desde la perspectiva de las personas normales. Tiene una voz sencilla, ya digo, que tamizada por el humor, casi siempre en primera persona, que consigue que de alguna forma, si no te identifiques con el personaje, que eso es una cosa un poco hasta vulgar, sí la idea de que eres capaz de empatizar con él y de entenderles. Entonces tiene varias novelas como Cómo ser un buen padre, por ejemplo, que hay película Vida de este chico, o una sobre una pareja en descomposición que es El Estado de la Unión, que hay una serie de televisión. En fin, a mí me parece que siempre toca temas muy pertinentes con una voz muy poco afectada, muy sencilla, pero que con la ironía consigue de alguna forma elevar el tono de lo que está hablando, que parece una cosa más bien sencillita y con poco interés. No es un gran escritor en términos literarios, pero tiene esa capacidad para llegar con relativa facilidad al autor, porque es sincero, porque al final toca temas hondos y porque la ironía hace que con frecuencia estés descubriéndote, sonriéndote o a veces a carcajada limpia, como es el caso de Alta Fidelidad. Un libro que tal vez no ha envejecido bien en algunos aspectos, sobre todo relacionados con pensamientos que tiene él sobre las mujeres, pero a mí me sigue pareciendo que su capacidad de humorística es tan brutal. Yo el humor, reconozco que soy de una escuela donde el humor tiene derecho a todo, prácticamente, salvo a meterse con los más débiles. Yo creo que el humor tiene derecho a hacer casi cualquier giro, cualquier provocación. El humor es una puerta al caos, y el caos es una cosa buena muchas veces para enseñarnos lo que es un buen orden. Entonces, yo creo que la novela, precisamente a partir de una sátira tremenda de la inmadurez masculina, consigue llevarnos a una posición mucho más profunda, que es el camino hacia la madurez. Yo creo que la novela es un camino de iniciación. Paso un poco a contar, pues la novela Alta Fidelidad trata sobre un personaje que tiene una tienda de discos especiales, discos de coleccionista, discos para entendidos. Y él es un personaje, y algunos de su entorno, que son así, entendidos en la música popular, y si habéis conocido a gente en este plan, pues son muy tiquismiquis para ciertas cosas, desdeñan la música de masas, y en general han tenido siempre una tendencia a ir de sobrados por la vida. El entender de música pop les da un estatus. Luego hablaremos de eso, ¿vale? El caso es que este personaje se encuentra con que su novia le ha dejado, su novia ya de varios años, y a partir de este hecho tremendo que le hace que se desmorone por completo, pues va a hacer una búsqueda de su vida, del sentido de su vida, a través de todas las novias que ha tenido y que le han dejado todas. ¿Por qué? ¿Por qué le dejan a él? Entonces, en buena medida, la novela empieza por aquí, contando sus primeros dolores y diciéndole a su novia que la acaba de dejar que no le ha hecho tanto daño ella como las primeras novias de la adolescencia que le dejaron y que le marcaron. ¿Vale? Esto es importante porque el personaje tiene unos complejos bastante serios, se siente que no está a la altura de las mujeres con las que está, y en buena medida siente que no está a la altura en nada de lo que ha hecho en la vida. Yo voy a sostener que buena parte de esto tiene que ver con el pop, con la música pop, y entraremos en la conferencia de Eduardo del otro día de cómo el pop banaliza el mundo, de cómo el pop hace que no haya pasado y futuro, que solo haya presente, que solo haya disfrute, que
el mundo se contiene en una canción de 3 minutos y eso no creo que haya muchas formas estéticas. Algunas poesías lo consiguen también, pero la fuerza que tiene la música para conmovernos, de alguna forma, tiene un carácter casi inmersivo, la música en las personas. Otro de los temas que trataremos será este, la capacidad que tiene la música pop para influir en nuestras conductas y en nuestra forma de ver la vida, por lo menos hasta ciertas edades. Y entroncaré con esto que ha dicho Diego, de que si tal vez solo en la adolescencia, en la primera juventud, esas canciones nos conmovían tanto, o si ahora también nos pueden conmover, ¿vale? Porque hay una parte del final de la novela que justo me ha venido perfecto para lo que acabas de decir, ¿vale? Bien, entonces, primero, tocaré, no sé si me va a dar tiempo, pero bueno, hace un rato pensaba que no tenía tanto que hablar, pero bueno, en cualquier caso, voy a hablar un poco primero de la novela, la trama y sobre todo el personaje principal, y luego tocaré estos temas relacionados con la capacidad de influencia de la música pop, con los mecanismos de reproducción cultural y cómo nos influyen en nuestras conductas. Hablo desde un libro a sobre todo los masivos, que son música, cine, televisión y cómo pueden influir en nuestra forma de ver el mundo. Y por último, me meteré en un tema, en un berenjenal bastante serio, que es la cuestión de si es necesaria una crítica musical, e incluso me plantearé cómo deben ser los gustos musicales, estéticos, gastronómicos, si se puede tener un gusto de algo y que no implique un estatus, que no implique una superioridad sobre otros o un deseo de diferenciación. Si de verdad podemos gustar las cosas, disfrutar las cosas por sí mismas y no por el estatus que nos da. ¿Vale? Bueno, pues empiezo, como digo, con Alta Fidelidad, una novela de 1995, luego se hizo película en el 2000 y tal vez la película ha conseguido que de alguna forma se romantice más el personaje. Yo reconozco que no he vuelto a ver la película desde hace 25 años. No sé qué tal ha envejecido, pero no recuerdo que la película fuera tan satírica como es el libro. Yo creo que es imposible romantizar al personaje de Rob como una especie de letrerido de la música pop que vive para ella. La novela en general es una sátira tremenda de ese tipo de personaje y de ese tipo de individuo que es incapaz de madurar, que se aferra a un mundo lleno de posibilidades, a un mundo donde no quiere renunciar a nada, pero precisamente por no tomar elecciones y que todas las elecciones se las imponga a alguien, pues siente que no ha conseguido nada a sus 35 años. Se siente en buena medida como una especie de intercambiador de discos. Se siente como alguien que tiene la consistencia que tiene un disco, unos pocos milímetros. Bien, el caso que Rob, como digo, cuando le deja a su novia de varios años, empieza a contarnos su vida, de por qué se ha hecho vendedor de discos y por qué ha sido tan inseguro con las mujeres. Básicamente, todo empieza en la niñez con la primera chica a la que se da 2 besos y que no sabe por qué ella se va con otro 2 días después. Eso para él le deja conmocionado, esa sensación de alguien desde fuera me ha valorado y me ha valorado mal. Esto es una idea muy potente en la novela, que es siempre el valor te lo dan los demás, no te lo das tú mismo. Y es una cosa que también luego podemos dialogar en el debate. Porque es una idea a lo tonto, así como muy simple, pero muy profunda también. Si el valor nos lo dan siempre los otros, o de alguna forma nosotros somos capaces de autovalorarnos. Bueno, en cualquier caso, pues va conociendo varias chicas, la típica adolescente, pensar que eran los años 70, que él intenta meter la mano y ella se resiste y entonces la deja por estrecha, por lo típico que dicen los demás. ¿No te has comido nada? ¡Qué pringao eres! Claro, la pobre chica se quedó toda hecha polvo, pero luego se enrolla con otro y sí que se enrolla de verdad y entonces Rob se siente de nuevo que inútil soy, con otros sí que tiene relaciones y conmigo no. Le van pasando diversas aventuras, tal vez la que más le marca es una chica excepcional cuando ya está estudiando en una especie de instituto, universidad,
una chica que es muy especial, irónica, diferente, con la que se llevan muy bien, pero al cabo de un par de años le deja por otro y entonces para él es el fin del mundo, no sigue estudiando, no quiere volver a exponerse emocionalmente después de eso y a partir de ahí solo va a tener rollos de un día. Se pone a trabajar en una tienda de discos, ve que mal que bien, como entiende mucho de música y le tiene mucha pasión por la música, pues no se le da mal y termina comprándola a través de un préstamo. Pero estamos hablando todavía del año 95, antes de que surgiera el pirateo y Spotify, Entonces ya se quejaba de que no les iba muy bien, pero en fin. El caso es que él no está nada contento con su vida, no está nada contento con lo que tiene, siente que no tiene muchos amigos, siente que de alguna forma ha preferido a tiempo concreto, muy corto, a corto plazo, relaciones muy simples para pasar el rato, para que no sentirse herido, y en buena medida ha esperado que cada día fuera un día diferente, que cada día fuera el mismo, porque estaba lleno de todas las posibilidades que tiene una discoteca. Solo cuenta un momento que fue verdaderamente feliz, cuando fue pinchadiscos de un club y ponía música especial y veía que la gente disfrutaba de la música que él elegía. Entonces, de alguna forma, ese vicio o pasión solitaria de la música pasaba a ser una pasión compartida, una pasión donde él daba lo mejor que tenía hacia otros, que era su conocimiento musical, pero no para una torre de marfil o para ir de listo por la vida, sino para que otros disfrutaran bailando. Y es tal vez el baile la cuestión que hace que la música popular sea de alguna forma más incendiaria, más verdadera. Está pensada para sacar la pasión que tenemos dentro, para rituales sociales si se quiere también, pero sobre todo de alguna forma te desborda y te dejas llevar, te pierdes en ella, no estás viendo los acordes, los graves, no, simplemente te dejas ir. Y ese momento de rock como pinchadiscos fue su momento donde dice que de alguna forma sí se sintió en plenitud y se sintió feliz. ¿Vale? Bueno, a partir de esta cuestión, pues vamos a ver algunos aspectos del personaje, como digo, es muy inseguro, le gusta la música popular, pero con la pasión del fetichista ya. El que entiende unos matices que la gente normal que nos gusta la música popular nos parece completamente excesivos o incluso chocantes. Es decir, él bucea en determinados artistas de la música negra, de la música country, del rock, pero no tal vez los primeras espadas que más o menos todos conocemos, o ciertos grupos tipo Sting, Tina Turner, que más o menos podemos decir que son figuras globales y con cierto nivel. Bueno, pues él les desdeña por simplones y facilones. Es decir, ya no es que el tío vaya en plan de no me gusta los 40 principales, es que puede que le gusten determinadas figuras muy subterráneas de la música popular. En ese sentido, no sabemos si lo hace por distinguirse o porque de verdad le apasiona. Lo digo porque algunos de sus compañeros de tienda, los personajes secundarios, pues realmente a veces dan la impresión de ser así. De lo que más les gusta es lo más raro que existe. Lo que más les gusta es experimentar una cosa nueva. Lo que más les gusta es ver que ellos son diferentes al resto. Esto me parece una cuestión fundamental y hablaremos de ello cuando toque la cuestión del gusto y de la crítica, ¿vale? Bueno, Rock con su grupo de amigos con frecuencia se pasa las tardes haciendo listas. Esto es una cosa, un truco que tiene el autor para que nos identifiquemos. Muchas de las cosas que le pasan a Rock o que vive las hemos vivido muchos, ¿vale? Una de las cosas que todo el mundo hablábamos de este libro en su momento era lo de el gusto por hacer listas de películas, de series, de novelas o de canciones. Estos hacen más, hacen primera cara de un single, por ejemplo, segunda o cara B de tal. Y tienen que ser
un poco rarunas, porque si las haces un poco obvias, pues se ponen a parir unos a otros de que qué vendido eres, qué convencional eres. Esto nos sirve un poco, el autor satiriza aquí esto, este gusto que tiene mucha gente por estar siempre en la onda, por ser el que más entiende de algo, y de alguna forma cuando de repente un artista maldito gusta de repente a más gente, dicen no, se han vendido, cuando eran buenos era cuando me gustaban a mí, cuando los primeros discos, estos son discos comerciales. Pues eso, en ese sentido el autor lo hace muy bien, porque somete al absurdo muchas veces las listas o las apreciaciones de estos personajes. Otra de las cuestiones que siempre que he hablado de esta novela todos nos acordamos es de un arte que ya ha muerto, que es el arte de hacer cintas grabadas, de coger determinadas canciones para regalárselas a alguien, o a veces para escucharlas nosotros también, pero muchas veces era para regalárselas a alguien e impresionarles con esa cinta. Y había que ver cómo se ponía la primera canción, que fuera una canción que entraras ya en un poco yo qué sé, alegría, ritmo, ahora una pausada, ahora la romántica aquí, y al final de la cinta la más importante para que cosas así, ese tipo de matices que Roth se lo toma casi como una presentación de identidad. Cuando él regala una cinta a alguien es porque le va a tirar los tejos, es porque de alguna forma quiere impresionar a esa chica, ¿vale? A su Laura, su novia, le hizo una cinta espectacular en su momento, y siempre que quiera algo o habla alguna cuestión de intentar ligar con alguien, siempre piensa en hacerle una cinta, ¿vale? Pero vemos que esto también es importante al final, ¿vale? Bien, por acabar con cosas de Roth, pues a pesar de ser un energúmeno que está increíblemente metido en su mundo, que es muy narcisista, casi en muchos aspectos un egomaníaco, que solo piensa en sí mismo hasta en situaciones como el entierro del padre de su novia, solo piensa en a ver si puede ligar o no con ella tal vez ese día que acaban como han roto, piensa en cosas de estas constantemente, o cuando se reencuentran después de un tiempo y ella quiere que hablen de por qué la ha abandonado ella a él, pues solo con que le dice, ¿hay alguna mínima posibilidad de que pudiéramos volver? Y dice, bueno, yo que sé, igual alguna hay. Y el tío entonces se queda más contento que una Pascua y se va a ligar con una tía que acaba de conocer. Y cuenta, dice, ya sé que es muy raro esto, muy contradictorio, dice, pero me pasa. O sea, porque él es un hombre pop, necesita tener todas las posibilidades abiertas. Necesita sentir de alguna forma que tiene algo sólido, una relación, pero no quiere renunciar a todo lo demás. En ese sentido, pues esos aspectos de Roth que son realmente patéticos, y casi todos los personajes masculinos que salen en la novela son verdaderamente patéticos, y no es que las mujeres estén muy dibujadas en la novela, pero por lo menos son las únicas que dicen de vez en cuando alguna frase que parece de más de 25 años, es decir, de personas con su vida que saben lo que es la realidad y que son los compromisos, porque los compromisos siempre son con otros y con pongamos nuestra actividad, pero de alguna forma siempre es un compromiso hacia la comunidad, nunca puede ser un compromiso individual. Y eso, las mujeres de la novela son las únicas que muestran eso. Él poco a poco irá aprendiendo. Pero tampoco, de alguna forma, pues poner al personaje no solo con esta visión, como digo, tan satírica, pues Roth es una persona que, por ejemplo, cuando le llaman para venderle una colección de discos impresionante que va a vender la exmujer de un músico solo para chincharle, para hundirle en la miseria, porque se la va a vender por 4 perras, pues él se niega, le parece algo casi criminal, un sacrilegio. De alguna forma puede sentirse tal vez identificado con ese músico que ha reunido esa colección extraordinaria de discos, pero sobre todo cree que
que es una crueldad tremenda hacerle eso, a pesar de que el tío se ha fugado con una amiga de la hija de la esposa que quiere vender. Es decir, que dice, si yo la entiendo a ella, si tiene toda la razón, dice, ¿cómo estoy del lado del cabrón? Viene a decir, dice, pero es que Dios, esta colección de discos es tan maravillosa, y en ese sentido, él no es una persona que busca el dinero o que se venda. Él, al fin y al cabo, cree que la música es algo hermoso y que no puede hacerle eso también a esa persona, que se la haga a otro, viene a decir. O, por lo general, todo el mundo habla de rock como una persona amable, que se preocupa por las personas, que sí muy con frecuencia les pregunta por su vida y qué es lo que quieren y cómo se sea. Aunque él dice que es por puro egoísmo, que como a él le gustan esas personas, les pregunta que no se da cuenta que está haciendo algo por los demás, porque lo que ocurre es que él solo piensa en su propio egoísmo, dice. Pero sí que es una persona amable, sí que es una persona apasionada y es una persona que hace reír. De hecho, la novela con mucha frecuencia hace que te desternilles de risa, porque se pone en unas situaciones absolutamente absurdas, rocambolescas, o le empiezan a venir a la mente preguntas extrañas en momentos tipo amorosos, por ejemplo, que con frecuencia algunos que hemos vivido situaciones parecidas nos hemos identificado con desde el punto de vista humorístico, porque son descojonantes, sobre todo en las primeras veces, con mucha frecuencia. El autor lo clava, la sátira de las inseguridades masculinas. ¿Vale? Bueno, voy a terminar un poco con el rollo de la trama, sobre todo a raíz de una cuestión. Después de que Rod y Laura de vez en cuando se ven y están pensando si vuelven o no vuelven, y ella le deja caer unas cuantas cosas, viene a decirle que piense él por qué la ha abandonado. Bueno, pues él, lo primero, hace un recorrido por todas sus antiguas novias y las va a preguntar ya directamente por qué le abandonaron. Toda la película que nos ha contado de por qué le dejan esas chicas, resulta que en buena medida se la ha inventado él. Han tenido que ver con cosas más prosaicas, como, yo qué sé, que una ni se acordaba de que se hubiera hallado con él la primera niña y que básicamente siempre le había gustado más otro y que igual hasta lo había hecho para picar al otro. La estrecha dice que ella siempre le ha querido y que no puede entender que le dejara por él. Y cosas de la que era su amor que más le había gustado y que le hundió en la miseria por dejarle, viene a decir, si es que básicamente es que tú no te lo creías, pero eras muy atractivo, pero como no te lo creías, pues al final no fue con otro que sí que se lo creía. Entonces, él viene a decir, anda, joder, si tampoco es que me hayan abandonado, si es que yo me he creído que todo el mundo me abandona y qué tal y qué cual. Entonces, poco a poco él, después de resolver esas cuitas con su pasado, pues empieza la cuestión decisiva de si vuelve o no vuelve con su novia. Su novia todavía dice que poco a poco, que hay que ir viendo. Se ha ido con el vecino de al lado, que era una bestia en la cama, y él, como digo, parece que lo único que le preocupa es de que le diga si era mejor que él en la cama, en vez de por qué demonios le ha dejado básicamente su novia, porque dice que se le ha agregado el carácter y que es una persona que ya no piensa en nada positivo en la vida y que no hace más que amargarse y que cada vez la tiene en menos consideración. Entonces, él poco a poco va reflexionando sobre estas cuestiones. Ellos se ven de vez en cuando, pero no se enrollan ni nada. Y a partir de la muerte del padre de Laura, de la novia, pues la novela da un cambio de registro considerable, porque esto es lo que hace que de alguna forma Laura se dé cuenta de cómo necesita una persona cercana a ella en esos momentos. Le pide a él que vaya al entierro y no al nuevo noviete que se ha echado, e incluso quiere enrollarse con él en ese momento como una forma de huir del dolor. Y él, como siempre tan mezquino, lo que aprovecha es, ahora que tengo yo el poder, la digo que no me apetece. Bueno, el caso es que esto, que parece un simple acontecimiento que valdría para una escena divertida, pues poco a poco lo que nos va mostrando es esa necesidad que tenemos de por qué buscamos a otra persona. Rod, en un momento determinado, se da cuenta que lo que tiene es miedo de la muerte.
y que por miedo de la muerte y miedo del dolor. Por eso lo que ha hecho toda su vida es abandonarse al pod, a lo que dura unos minutos solo. Él dice que el pod le ha hecho infeliz tal vez, y que se regodea en el pod, no sabe si porque él es una persona triste y entonces necesita el pod, o que es el pod el que le ha hecho triste. Y eso fue una de las frases de la novela con la que se vendió. Si tal vez estamos escuchando tantas canciones tristes durante nuestra infancia hasta nuestra buena madurez, no condiciona nuestra forma de ver el amor. Casi siempre es que no lo encuentro, o que me han dejado, o que tal. Casi nadie habla del amor pletórico y de la vida cotidiana y de lo guay que es el trabajo. Lo que nos cuenta el poder que todo es una mierda, o vamos a rebelarnos, o qué bien que disfruto este momento donde no tengo que pensar en las responsabilidades. El caso es que en buena medida a partir de aquí es primero donde Laura sí que le deja caer que si él fuera capaz de cambiar, que ella le gustaría volver con él. Y él es cuando se plantea eso, ¿por qué tengo que comprometerme? ¿Por qué tengo que hacer algo más que dejar que las cosas pasen? Y en buena medida, inconscientemente se da cuenta que es por el miedo a la muerte, el miedo a quedarse solo. Parece una cosa como que la estoy poniendo yo muy en plan lógico. Me voy a quedar solo, me quedo con Laura. O, anda, se ha muerto este, pues yo. No, es algo igual, él viene a decir que es algo más inconsciente. Y en buena medida es tal vez por lo que estamos todos con personas, por el miedo a la muerte, por el miedo a la soledad, por la necesidad de que otras personas nos completen, nos definan, nos digan que merecemos la pena. Entonces, él poco a poco va saliendo de ese estado de adolescencia perpetua y más o menos empieza a ver pues el gusto por la convivencia a largo plazo. Hay una escena también muy importante que es después de una cena entre amigos de Laura que a él le parecen absolutamente extraordinarios. En vez de los pelmas que tiene habitualmente en la tienda de discos, que son unos energúmenos entrañables, pero energúmenos, pues de repente dice, yo quiero pasar mi vida con estos amigos, qué personas, qué maravillosos son, Entonces ella civilinamente dice, vete a ver los discos que tienen en la repisa, y tiene discos como muy convencionales. Dice, coño, si se puede ser una persona estupenda y tener unos gustos de chichinabo, porque él cree que es imposible que si no se tienen determinados discos, con menos de 300 discos no eres una persona a tener en cuenta, es decir, directamente. Entonces, todas estas cosas le van influyendo y tal. El caso es que parece que está avanzando hacia ese camino de madurez y Laura hace por él una cosa extraordinaria, sobre todo porque dice, yo quiero que tú saques tu potencial y que dejes de amargarte. Y va a alquilar el antiguo club donde él fue pincha de discos y lo va a poner en marcha otra vez para que él ponga los discos y haga lo que mejor sabía hacer. ¿Vale? Él se siente profundamente conmovido, piensa que de verdad eso realmente le hará feliz, pero justo cuando pasa esto y está súper conmovido por el detalle de Laura y viendo que tal vez sí que sea bueno comprometerse de verdad y para siempre, bueno, pues viene una chica guapa de un periódico a entrevistarle por el rollo este del nuevo club que se abre, que fue famoso en su tiempo y que había mucha expectación para ver. Y solo porque a él le parece mona y de repente empieza a decir, ay Dios, que me pierdo esto, que ya no vuelvo a pensar en la primera vez con una chica, que y dice, te voy a hacer una cinta para que veas qué música voy a poner en el local. Y de repente se da cuenta y dice, ay Dios, pero ¿qué estoy haciendo? Realmente, en cuanto me descuido, vuelvo a ser un adolescente. En cuanto me descuido, me niego a renunciar a las cosas. Y entonces se atreve a pedirle a Laura que se case con él, aunque sea solo porque está hasta las narices, llega a decir, porque estoy harto de sentirme mal conmigo mismo. Y ella le dice, hombre, pues muy romántico esto no es. Se descojona, se ríe de él y le dice, pero está bien que me lo hayas pedido. Y no le dice nada. Y él realmente
se queda un poco diciendo, bueno, por lo menos me he comprometido. Llega al club y es un éxito total, las canciones que pone. Laura le sonríe y le dice que muy bien con justo la canción con la que se conocieron. Y entonces él dice, voy a hacer una cinta para Laura diferente, una cinta donde muestre la nueva vida. Ahí voy. Es posible una música pop de la madurez, es posible una música pop que hable de cuestiones más hondas, más profundas. Pues seguramente sí, básicamente porque los autores pop, los que han sobrevivido, son más mayores, han tenido vivencias y probablemente nos puedan todavía contar historias de este tipo. Entonces, ahí acaba la novela. Esperemos que le vaya bien a Rod, esperemos que de verdad sea capaz de hacerle la cinta a Laura que de verdad la conmueva. Yo creo que el autor sabe que las cosas, pues a veces no acaban bien, lo deja todo ahí abierto, no es fácil que Rod madure, pero por lo menos parece que hay un intento de que lo haga. Vamos a ver la cuestión que me interesaba a mí de esta novela, tenía mucho que ver con la cuestión del gusto, con la cuestión de por qué nos gustan determinadas cosas y cómo yo como estudiante primero, luego incluso profesor, pues inconscientemente tienes un capital cultural, tiene que ver con la idea de ser alguien a través de tu estatus cultural, de lo que estudias, de lo que lees, de tu gusto personal. A lo mejor no es consciente, yo personalmente creo que no es consciente casi nunca, pero está ahí. Es diferenciarte de la masa que le gusta a los 40 principales, que le gusta el reggaetón, que a mí me gustan determinados grupos, por las letras, por la música, por la estética, por lo que sea. Me gustan determinados libros, me gustan determinados vinos. La novela hace un chiste con eso, hay una cata de vinos y están los otros sacándole matices y él dice, me das chorradas esto de sacarle matices al vino. Pues lo mismo que los matices que le saca él a la música pop. Entonces, yo no sé si es porque en mi adolescencia siempre había unos cuantos listillos que sabían más que yo de música y que me decían que la mía era una mierda, y entonces decía, pues si la mía es una mierda voy a mirar a ver cuál es la buena o qué dicen determinados críticos musicales sobre qué es música buena, esas cosas así que en la adolescencia en buena medida nos construimos a partir de eso, de nuestros gustos, nuestras elecciones estéticas. A veces nos marcan profundamente el resto de nuestra vida. Hay otras que no sobreviven más que unos años, pero otras igual nos han marcado profundamente y las defendemos de forma muy apasionada. Yo creo que de alguna forma tuve conciencia de que no llegaba para más a determinadas formas estéticas. Yo decía, yo esto no entiendo nada. Y en vez de esforzarme en entenderlo, decía, a mí esto no me gusta y ya puede decir misa el que sea. Pero sí que vi que en otros aspectos es verdad. Una persona con cierta cultura se le educa en un canon estético y el canon estético no es inocente nunca. Hay unas tradiciones largas de por qué una cosa gusta o tiene que gustar, las académicas. Lo que a mí más me gustaba de la música pop es que es una música en teoría popular, donde cualquier bellaco aprende los acordes y toca algo, donde componer una letra que sea más o menos sugerente, pues ya está, valía para pasar el rato. Y resulta que te vienen ahora refinados estetas hablando de cómo determinada canción es una joya pop, pero no por la letra a lo mejor, ¿verdad?, sino por otros matices que ellos dicen que no es fácil que los demás lo saquen. Entonces, todo ese mundo, yo creo que la novela hace una sátira el autor es maestro de profesión, pero es un gran apasionado de la música popular. Una de las cosas que varios críticos de los últimos años estoy viendo es que intentan salirse de ese mundo de sobraos, de enterados, que intentan abrirse a la música per se, que intentan de alguna forma no pontificar,
Eso es una tradición que a mí realmente me gusta mucho comparada con la que yo he tenido que vivir, de los listillos de El País de las Tentaciones, de las grandes revistas musicales, Rolling Stone y derivadas, porque buena parte de la música popular funcionó sin críticos hasta que salieron toda esta panda de listillos universitarios explicando por qué era buena una música que era de las entrañas y que nos llegaba a las entrañas. Entonces, sí que me gustaría que nos preguntáramos por qué nos gustan ciertas canciones y que reflexionarais sobre esta cuestión que el gran sociólogo francés Pierre Bourdieu planteó, el capital cultural, el de que en general cada grupo social tiene unos gustos muy concretos que están relacionados con la educación que ha tenido, con valores que ha tenido y que de alguna forma esos gustos le dan un estatus que no sabe cuándo y cómo podrá intercambiar o le podrán dar un cierto valor. Y en ese sentido, por supuesto, sois lo que sois y tenéis los gustos que tenéis, pero igual no estaba mal que le dierais una vuelta a por qué os gustaban determinadas cosas y cuánto ha podido influir el deseo, un deseo por lo demás natural, de querer ser más, de querer ser visto por otros como alguien valioso. En vez de, joder, cómo me gusta esto, como dicen en algún momento Rob, perderme en el mundo como me perdía cuando era niño. Es esa idea de, jope, estoy disfrutando como un enano y me importa una higa lo que digan los demás sobre estas cuestiones. Entonces, vosotros veréis, mi mujer, por ejemplo, me dice que no, que siempre es necesaria la crítica porque el mercado, si no, nos inundaría de cosas pues repetitivas, vulgares, lo que ella piensa que es el reggaetón o tal. Yo, la verdad es que viendo qué cosas dice la crítica muchas veces, que es muy bueno, y me pongo a escucharlo, digo, para eso no se podía haber muerto el crítico, francamente. Entonces, de verdad, que además en cosas que cambian cada pocos años los conceptos estéticos, sobre todo en algo tan fugaz como la música popular, yo personalmente creo que es que yo creo que no pondría crítica para nada. No es que no la permitiría, cada uno que haga lo que le dé la gana, no haría caso a los críticos en prácticamente nada, ¿vale? Son unos clérigos nuevos que están encantados de su papel. Tienen unas ganas de hacer mejor a la humanidad gracias a las obras que les gusta, que a mí me conmueve. Si no fuera, ya digo, una visión mucho más torcida, creo, de lo que parece. Para acabar con el último tema que me parece muy interesante para tratar, es la cuestión de cómo los medios de comunicación nos influyen en la forma de ver el mundo. Esto es muy difícil de estudiar en nuestro mundo porque tenemos un verdadero vendaval de influencias que casi es un mundo aparte y nosotros somos como una esponja vacía que nos llenamos de lo que se produce, lo que produce la industria cultural. Es abrumadora en buena medida. Yo quería ir sobre todo a la cuestión del pop, porque el pop cuenta en 3-5 minutos una historia. La cuenta de forma que tal vez por la música, tal vez por las rimas, no sabemos por qué, con frecuencia nos llega a la cabeza y no sabemos, porque como un meme. El meme casi se podía haber explicado en función de la música, porque hay cosas que no podemos quitarnos de la cabeza, ciertas melodías, ciertos estribillos. ¿Por qué la música popular aguanta las escuchas que aguanta ella? No creo que ninguna forma estética de las que haya hecho la humanidad aguante 300 audiciones de una canción y que te siga gustando. Una sinfonía tiene tantos matices que puedes abandonarte a esos matices. Una canción de 3 minutos con 2 acordes, lo normal es que a las 20 veces digas estoy harto de esta canción y no quiero volver a oírla, pero la que nos gusta de verdad, la oímos y la oímos y la oímos. Dice, joder, estar escuchando unas palabras constantemente, unas frases, unas actitudes
como ha sido la música pop desde que se inventan 2-3 cosas fundamentales. El tocadiscos, el gramófono y esto ya se notó, pero el tocadiscos ahora nos parece un lujo asiático, pero el tocadiscos era muy barato y los discos estaban tirados hasta la crisis del petróleo. Por eso se vendían tantos singles, tantos discos de 1 o 2 canciones solo. Y además buscaban a un público que era el adolescente, que tenía 4 perras, era lo que sacaba trabajando en vez, y se lo gastaba en discos. Bueno, pues a partir de ahí, entre la radio y los discos, creo que pocas generaciones han tenido esa influencia sobre la subjetividad como la que se tuvo desde más o menos los años 50 hasta los años, pongamos, 80-90. ¿Vale? Es un bombardeo como pocas veces se ha visto y que además con frecuencia lo hacían jóvenes, que luego la industria se aprovechaba de ellos, pero la industria no quiso la música pop. La industria cultural desdeñó el rock, el blues, el soul, todas estas músicas no le gustaban a la industria cultural, que prefería otro tipo de canciones más convencionales y tenían sus letristas y sus músicos en nómina y era lo que les interesaba. Y estos de alguna forma se tuvieron que adaptar a una demanda popular. Bueno, pues a lo que voy yo es que después de 40 años con este bombardeo musical, a ver si tiene razón Rod la música pop nos ha hecho más infelices, nos ha hecho más frágiles, nos ha hecho más adolescentes. O ha sido que hemos encontrado trabajo más tarde, que yo lo veo más lógico. Pero si no es así, este gusto por adelantar la adolescencia, igual no solo es por el trabajo, por las carreras largas, por igual es porque ser adolescente está de puta madre. Ser adolescente no tiene responsabilidades. Ser adolescente es vivir en la hora, pero no tener realmente más que pequeños instantes, no tener verdaderamente vida. Claro, la vida real al final es la vida del compromiso. La vida real es la que te compromete con una tarea y la que te compromete con unas personas. Y entonces habrá que ver cuál es la música que se nos ofrece para nosotros en ese sentido, si realmente ya no la necesitamos ese tipo de música, si ya simplemente es recuerdos de la juventud y ya está. O todavía hay música actual o de antaño que desconozcamos que nos pueda hacer sentir esa pasión. El autor, una cosa que me gusta de él es lo desprejuiciado que es. En un libro que se llama 31 canciones recomienda diversas canciones que a él le han influido en la vida y él viene a decir que ni siquiera ya es de grupos o de artistas, sino que es de canciones, e igual debería ser una de las actitudes mejores que podemos tener ante el pop, que es tal vez si hay alguna canción que hable de cuestiones relacionadas con la madurez, pues que la saquemos partido y a lo mejor es verdad, igual ya no necesitamos ese bombardeo de identidad o de subjetividad que nos transmitía el pop, porque tenemos otros vehículos para construir la subjetividad y una de las mayores tiene que ver con la responsabilidad, aunque sea a veces un coñazo esa responsabilidad. Entonces, personalmente sí que creo que la música pop ha influido mucho en nuestras mentalidades, tal vez nos ha hecho demasiado románticos. Mis alumnos les pregunto ahora por el romanticismo y se me ríen a la cara. Ellos les gusta el reggaetón porque se lo pasan bien, bailan y les habla de ven que te voy a poner contra la tarima, no les habla de oh, cuánto que te pierdo tu amor y tal. Les importa una higa todo eso. No sé si es una pérdida o igual son más maduros en ese sentido y nosotros éramos más cantamañanas. Entonces, sí que creo que, por supuesto, a ciertas edades no puedes pensar en el pop más que con una mirada nostálgica o de ironía y de cachondeo, de acordarte lo guay que fue cuando eras joven. Y tal vez si la música popular puede aportar algo todavía a una generación, el baby boom, muy numerosa, pero que ya tiene unos años y unas vivencias mucho más complejas, pues mira qué bien. Yo tengo la impresión de que estamos huérfanos de música pop, la gente de mi edad. Casi
o no nos enteramos, igual ahí no nos enteramos, pero sospecho que estamos un poco huérfanos y por eso decimos que la música de ahora es una mierda. Si tenemos nostalgia de ella es porque de alguna forma fue muy potente en nuestras vidas. No sé si todavía se puede encontrar algo así, o igual tenemos que buscar ese deseo de disfrute estético en otros caminos. En fin, pues aquí lo dejo porque ya no se me ocurre qué más decir. Lo he tenido que improvisar un poco.